Bienvenidas, bienvenidos a Radio Semilla, el podcast de la Red de Guardianes de Semillas, donde hablamos sobre regeneración ecológica y social. Soy Daniela Borja Caicín y esta vez entrevistamos a Isabela Mascaró. Ella es una mujer que trabaja en los aspectos de regeneración ecológica y social de muchas maneras. Está involucrada en la ganadería regenerativa, en la agricultura sintrópica, pero sobre todo en este episodio nos concentramos en la salud herbal femenina. Y ella nos ayuda de una manera tan simple a desintrincar lo que significa este cuerpo cíclico de las mujeres y también cómo nos puede dar indicios para tener una vida mucho más energética, energizada. Dentro del equipo interno que escuchamos el episodio algunas veces, tuvimos varios momentos como muy reveladores, y espero que ustedes también los tengan y lo disfruten tanto como nosotros. Hablando de equipo interno, quiero agradecer a nuestro equipo de voluntarias en comunicación. Ellas son Mónica Zamudio, Catherine Silva, Diana Troya, que permiten que este episodio también se riegue por las redes, esté en el YouTube, que tengamos nuestras frases destacadas en nuestras redes sociales. Así que les quiero agradecer públicamente y de todo corazón, porque finalmente este podcast lo vamos construyendo todos. Y hablando de eso, una vez más, para quienes todavía no sepan de nuestro programa de membresías, se trata justamente de sostener este podcast en comunidad. Puedes entrar a radiosemilla.com/membresía, hacer un aporte en la medida de tus posibilidades y con ello eres parte de la comunidad de miembros, una comunidad donde debatimos, nos cuestionamos, crecemos juntos, pero también recibes beneficios de empresas y proyectos regenerativos online, virtuales, físicos, presenciales, en varios lugares del mundo. Por ejemplo, uno de los beneficios de nuestra colaboradora que se suma en este episodio es el 10% de descuento en terapias de Isabela Mascaró y consultorías de ella. Así que si es que escuchan el episodio y dicen yo necesito el apoyo de la Isabela, ya tienen un descuento por ser miembros de Radio Semilla. Y antes de pasar con la entrevista, también les quiero contar con mucha alegría que este 12, 13 y 14 de septiembre se desarrolla en Cuenca el tercer campamento de danzas de paz universal en Ecuador. Quienes no conocen, son una práctica que honra las tradiciones espirituales del mundo a través de cantos, de movimientos conscientes, de una comunidad muy consciente también y del silencio compartido. Así que a quienes les resuene pueden seguir más información en el enlace que les vamos a dejar en las notas del episodio. Sin más que contarles, les dejo con Isabela. Isa, gracias por recibirme en tu casa. ¿Cómo estás hoy? Cuéntanos. Estoy súper contenta, súper feliz y más que nada siento mucha diversión después de haber conversado contigo tanto tiempo antes del podcast, de haber hablado de plantas y muchas otras cosas. Qué rico, fue un hermoso preludio. Me daba muchas ganas de prender el micrófono, pero dije no, tiene que haber un orden para quienes nos escuchan. Ya sabes cómo es tradición en Radio Semilla. Cuéntanos de dónde vienes, cómo fue tu infancia, dónde creciste. Bueno, yo nací en Quito, Ecuador, y tengo una mezcla de papás bastante interesantes. Mi mamá súper arraigada como a la naturaleza, nos crió con una medicina natural. Siempre que yo de chiquita tenía muchos problemas digestivos, vivía con gastritis, vivía con amebas. Y mi mamá siempre era como el agua de manzanilla, vamos al homeópata, vamos a la acupuntura, limpias también. Y por el otro lado mi papá, que es un hombre así como de negocios, lógica, estructura. Y sí, me crié, digamos, en una casa donde esos dos mundos eran bien marcados, cada uno trayendo algo. En Quito, en el bosque, sí. Para los que no escuchan, en Ecuador, nacimos con mis hermanos, nos criamos en una casa en el bosque donde teníamos un montón de jardín. Y desde chiquita, mis memorias así más lindas eran, por ejemplo, los domingos ir con mis papás a Nayón a comprar plantas y arreglar el huerto. Y yo era encargada, en mis 4 años de edad tenía mi kit de herramientas de jardinería, y tenía que cortar la menta y podar esto, y hacía brebajes y hacía lo que en ese rato no sabía, pero infusiones al sol con plantas medicinales, con el cendrón y la menta, y les daba las muñecas. Entonces ese fue como me crié más o menos. Qué lindo.
¿Y estudiaste en una escuela? Sí, fue un colegio, digamos, bastante convencional, donde la visión era básicamente prepararte para el ámbito académico, ir a la universidad, estudiar una carrera convencional. Y yo a los 18 años un poco sabía que me encantaban las plantas y que me encantaba, sí, solo las plantas, así tenía esta fascinación por las plantas. Y empecé a buscar carreras universitarias que involucren eso, y muchos eran como ciencias de plantas o agricultura convencional, que yo decía, pero yo no me veo a mí en un laboratorio viendo esto. Y también tenía esta otra parte que me encantaba la psicología, y me encantaban las personas. Y mi mejor amiga me dice, yo estoy viendo cursos en Inglaterra. Y dije, veamos qué hay en Inglaterra. Y de chiripazo encontré básicamente un bachillerato universitario de medicina herbal, que sería el equivalente en español, herbal medicine. Y dije, plantas, personas, esto suena increíble. Inglaterra, me encanta. Siempre he tenido una fascinación con Inglaterra desde chiquita. O sea, yo de chiquita decía, yo voy a vivir allá, yo voy a hablar inglés con acento de Inglaterra. Siempre, siempre, siempre. Y a la final apliqué a un montón de universidades, y el rato de escoger solo fue un llamado así bien intuitivo de, por ahí es. Por más de que en mi colegio era como, no, tienes que irte a Estados Unidos. En mi familia también era, tienes que irte a Estados Unidos. Es medicina herbal, ¿qué es eso? Para empezar, como, ¿qué vas a estudiar? ¿De qué vas a vivir? ¿De qué vas a vivir? ¿Qué vas a hacer con este título? Pero no, mis papás fueron así como un apoyo gigante, hermoso. Me dijeron, es tu vida, es tu decisión, te apoyamos. Y fue a estudiar en Londres medicina herbal durante 5 años. ¡Wow! Uh-huh. ¿Qué es lo que te sorprendió de la carrera? Porque no tengo idea qué ramas estudian en esa carrera. ¿Qué tanto profundizan? ¿En qué parte? Cuéntame más. A ver, para empezar, decir medicina herbal o estudiar medicina herbal es como un término paraguas, ¿no? Porque hay medicina herbal y puedes estudiar ayurveda, y eso es medicina con plantas. Medicina china, eso también es medicina con plantas. Aquí en la cosmovisión andina también cómo utilizas las plantas, pero son visiones muy diferentes. Entonces, el hecho de que yo haya estudiado en la universidad tenía que ser dentro de un contexto académico, riguroso, basado en la ciencia. Uh-huh. Que eso es lo que te da la institucionalidad y, digamos, te da el certificado, ¿no? Que te terminas graduando. Hoy día no me pregunten porque ya han pasado casi más de 5 años y me olvidé, pero te terminas graduando y sabes absolutamente todos los compuestos químicos de esta planta y con qué interactúan, y es un conocimiento químico bastante, bastante fuerte. Y lo que más me sorprendió de eso es encontrar en mis profesores la magia, ¿no? Como después de 2 horas de clases y estar ahí muy en la parte lógica, ellos siempre nos traían a hacernos de acuerdo de que las plantas son seres vivos como nosotros y que no solo se describen por compuestos químicos, que siempre hay algo más allá. Y eso lo traían a historias de ellos con sus consultas con pacientes. Me acuerdo en Inglaterra había uno de estos herbalistas así de leyenda, ¿no? Que había escrito un montón de libros. Christopher Hedley se llama él. Y le trajeron a la universidad justo un año antes de que él se muera. Y estabas en presencia de él. Y claro, estás en la universidad, ¿no? Que es gris, la luz así blanca, todo estéril. Y llega este ser que habla con las hadas y habla con los gnomos y se comunica con las plantas desde otro nivel, desde un nivel mucho más sensible, mucho más intuitivo. Y que mis profesores hayan podido darnos esa complementación y esa dualidad, ¿no? De como, sí, esto es importante porque esto es lo que les va a permitir desenvolverse a ustedes en un mundo de una forma segura, como cómo practicar medicina herbal de una forma segura, porque si llega un paciente y tiene ciertas condiciones y está tomando fármacos, sí, hay que saber que las plantas pueden interactuar con eso y pueden generar efectos secundarios que no queremos. Ajá. Pero también somos mucho más que solo materia. Y fue hermoso. Eso de la universidad así fue realmente súper, súper lindo. Sí, qué linda oportunidad, qué lindo que haya habido esa apertura, ¿no? De una academia.
esa mezcla de esos dos mundos me parece fascinante. Porque, claro, a veces tomamos yo personalmente, como que lo puedo tomar con menos rigurosidad, ¿no? Dice, esta planta me recomendó mi abuela para tal cosa y ta. Y he escuchado de casos, por ejemplo, de gente con cáncer que le dicen, ¿no? Esto es súper bueno para el cáncer de mama, pero no se había tomado en cuenta que era contraindicado para cierto tipo de cáncer, por ejemplo. Y tuvo el efecto contrario. Y imagínate, para una persona atravesando un cáncer, esa decisión puede ser como de vida o muerte, ¿no? Como muy, muy peligrosa. Entonces, qué lindo que hayas podido como encontrar estos dos mundos. Y como tú dices, la valía de los profes de tener esa apertura. Qué hermoso. Y entonces saliste de la universidad y dijiste, ya, voy a aplicar. ¿Cómo fue? No fue tanto así. En la universidad me pasó, claro, ¿no? Porque tú estudiando medicina herbal dentro de mi carrera, siempre había esta lucha interna entre todos los estudiantes que estamos en una clase, estamos en una ciudad enorme, te gradúas y ni siquiera sabes cómo se ven las plantas, ¿no es cierto? Y es como, y todos éramos re diferentes en cada ámbito, en cada aspecto. Entonces siempre había este cuestionamiento, ¿qué voy a hacer con este conocimiento? Desde el comienzo había gente que dice, pero yo la parte clínica no es lo mío. Porque sí, tú puedes tener un amor por las plantas, pero estar en consulta con una persona y tener toda esa capacidad clínica de identificar qué es lo que puede estar pasando y cuáles pueden ser las observaciones, no es para todos. Y entonces yo me empecé a cuestionar y digo, ¿qué voy a hacer con esto? ¿No es cierto? Y me pasaron dos cosas curiosas estudiando en la universidad. Al irme a vivir a Londres, una ciudad gigante donde mi cuerpo no estaba acostumbrado a eso. O sea, yo genuinamente sí creo que nuestros sistemas como humanos no están diseñados para vivir en entornos así de urbanos, con un estilo de vida tan rápido, con falta de comunidad, falta de estabilidad en todos sentidos. Mis ciclos empezaron a cambiar. Yo siempre fui sumamente regular. O sea, yo menstruaba cada 28 días antes de que llegue el bus del colegio. Así, o sea, pero como reloj suizo. Y me voy a Inglaterra y no solo empiezan a cambiar, pero empiezo a tener unos cólicos menstruales debilitantes al máximo. Eran 5 días donde yo no podía levantarme de la cama, donde estaba sola, o sea, tenía miedo de salir de la casa porque si salía de la casa y me cogía un cólico, no podía pararme. O sea, vomitaba del dolor. O sea, bien fuerte. Bien fuerte. Y en ese proceso, claro, uno a veces dice, bueno, el próximo mes va a ser diferente. Y yo dejaba que el próximo mes pase y llegaba el próximo mes y solo era peor. Y regresé al Ecuador después de 8 meses por vacaciones de verano y mi mamá me ve echada en la cama. Yo con testaruda, ¿no? Porque así como mi mamá nos crió como con medicina convencional, yo no me voy a tomar ningún paracetamol. Pero bueno, prefería el dolor que tomarme paracetamol. Pero luego llegó al punto que ni el paracetamol funcionaba. O sea, ya no era cuestión de mi terquedad, sino ya era cuestión de mi cuerpo no respondía a lo convencional. Entonces voy al ginecólogo y súper curioso porque yo llevaba mi registro de mis ciclos desde hace 5 años antes de que me pase eso. Y yo sabía que no estaba ovulando. Sabía. O sea, por las temperaturas, por mi marco cervical, cómo había cambiado mi ciclo. Entonces yo le llego donde el ginecólogo y hermoso mi ginecólogo porque me tenía una paciencia infinita. Le digo, verá, mis ciclos están mucho más largos, no estoy ovulando, probablemente estoy con quistes. ¿Qué hago? Y él así como que, ¿y cómo sabes eso? Y le explico lo de la temperatura y me dice, no, eso no sirve. Más una ecografía. Y de hecho tenía 22 quistes en un ovario y 22 quistes en otro ovario. Y me dice, sí, de efecto no estás ovulando. Lo único que te puedo ofrecer es la pastilla anticonceptiva y paracetamol, pero sé que no lo vas a tomar, así que suerte. Y yo como, gracias. O sea, no tenía las herramientas tampoco. O sea, esa es su herramienta. Claro. Pero él me conocía. Ya habías probado el paracetamol y no estaba funcionando. Y bueno, yo te hago un paréntesis porque justo para las personas que no saben de pronto de moco cervical y temperatura, justo tenemos un episodio con Genevieve Rajoy. Entonces, si quieren adentrarse en ese tema, Radio Semilla y tiene su episodio para eso, por si acaso. Tremenda herramienta. Porque, claro, en vez de, por ejemplo, si yo no hubiera tenido eso, llegaba a consulta
decir, oh, estoy con cólicos debilitantes, ¿qué hago? Que es desde un lugar de realmente de no conocerte a ti ni a tu cuerpo, versus llegar y decir, en enero de este mes me fui de camping, estuve en el frío, mis ciclos cambiaron, mi temperatura nunca subió, no estoy ovulando, mi moco cervical cambió. Claro, yo tenía datos que hasta mi ginecólogo decía como, no entiendo, y un conocimiento bien profundo. Entonces, claro, al llegar desde ese lugar de ya sé lo que estoy pasando, vengo a que me confirmen y que me ayuden. Y en ver que su ayuda realmente, para mí personalmente, no era una ayuda. 1, porque el paracetamol, como dije, no funcionaba. Y 2, no iba a tomar la pastilla anticonceptiva. Dije, ok, me volví mi propio proyecto personal. Entonces regresé a la universidad y justo teníamos clases de Ayurveda. Y estaba con una de mis súper buenas amigas de allá. Y yo me presenté así, caso de estudio, y todas fue como que sí, este es el diagnóstico, esto es lo que vamos a hacer, todas estas plantas, toda esta alimentación. Y en un mes de cambiar mi alimentación y tomarme los protocolos y hacer todo, el 80% de mis síntomas se fueron, el 80%. Pero no solo era el cólico, Dani, y ahí es cuando te das cuenta que las hormonas son realmente el canario en la mina, que luego podemos explorar esa metáfora. Sí, por favor. Pero el 80% de mis síntomas se fueron, pero tenía más energía. Tenía mucho más mejor calidad de sueño. Mis niveles de humor estaban mucho más estables. Mentalmente me podía concentrar más. Pero yo eso no me di cuenta porque normalicé el estar cansada. Normalicé el irme a dormir y tener insomnio. Normalicé. ¿Qué es lo que hacemos como seres humanos? ¿No? Normalizamos nuestro nuevo estado. Entonces en ese momento dije, esto es, por aquí es. Esto es salud de verdad. No solo ya no tengo cólicos, pero siento mucha más energía, siento mucha más alegría, siento mucha más dicha, mucha más estabilidad emocional. Yo antes de menstruar lloraba por todo. Claro. Y crees que es normal, pero no es. Entonces está normalizado, ¿no? Como, el síndrome premenstrual y que eso ocurra. Sí. No es solo tú y como lo normalizamos cada una de nosotras, sino que socialmente 100%. Sí. Dejamos que ocurra, ¿no? Dejamos que ocurra. Y ahí fue cuando yo sentí wow, si yo puedo hacer esto por mí, que mujeres experimenten esto y que realmente su ciclo menstrual y sus hormonas se vuelvan un portal para entenderse a ellas mismas, más allá de cuerpo, más allá de biología, sino de quién soy yo intrínsecamente y cuáles son mis necesidades como ser humano. O sea, parte de mi proceso de sanación fue encontrar comunidad. Encontrar una comunidad donde me sentía conectada. Vivir en una ciudad de 13 millones de personas, yo me sentía súper sola y súper aislada porque nadie tiene tiempo, todos están haciendo sus cosas. Entonces decir, ok, chévere, la alimentación me llevó hasta acá, chévere, las plantas me llegaron hasta acá. Pero mi ciclo todavía no me terminó, el dolor no se terminaba de ir. Y ya no era un dolor debilitante, sino era un dolor de, aquí todavía falta algo. Y el rato que encontré comunidad y que ya dejé soltar ciertas emociones que estaban ahí, también personales, listo, se arregló todo. Y ahí es cuando el cuerpo, para mí, el ciclo hormonal de la mujer se vuelve este portal realmente de integridad con quién tú eres y cómo estás viviendo tu vida. ¡Qué lindo! Vives tu ciclo sin dolor ahora. A ver, hay meses y hay meses. Y eso es lo lindo de entender que el cuerpo no es estático y la salud tampoco es estática. Entonces, después de ese episodio, tuve 5 años sin dolor, completamente sin dolor. Y el año pasado me regresaron los cólicos menstruales porque estaba pasando un proceso de transición bastante fuerte. Cambió el lugar donde vivía, cambió lo que yo estaba comiendo. También bastantes emociones saliendo y me tomó unos 3-4 meses volver a regularme. Pero ya desde un lugar de, a ver, esto está volviendo a salir a la superficie. ¿Qué pasó en el momento original? Me moví de ciudad, ¿no es cierto? Perdí mi comunidad, cambié mi alimentación. Lo mismo me llega a pasar 10 años después y el cuerpo me da la misma señal. Pero ahora ya sé qué es lo que tengo que hacer, ya sé qué es lo que me regula. Entonces, decir tengo un ciclo sin problemas, sin cólicos, sin nada, es
ponerle al cuerpo en algo estático, y no es. Entonces, para mí es, si tengo un ciclo con dolor, es como, a ver, ¿qué hice el mes pasado? Ok, este mes ajusto y al siguiente ya ves los resultados. ¡Qué hermoso! Sí, me hace acuerdo, me parece muy lindo cómo cada uno de nosotros puede ser nuestro proyecto, ¿no? Como este ajuste mensual y el reporte mensual, el informe para ver qué se puede hacer. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Y entonces, pues, te pasó durante la universidad. Sí. Fuiste profundizando en la salud femenina, ¿no? Entonces, ahí mis profesores y mis compañeros se mataban de la risa porque cada proyecto que teníamos, o sea, habían temas, ¿no? Y tú escogías el tema que tú querías hacer. Entonces, yo siempre escogía algo relacionado alrededor de medicina herbal y mujeres. Entonces, mi tesis fue alrededor del ovario poliquístico. Hice una investigación bastante profunda alrededor de los miomas y cuál es la evidencia alrededor de ciertas plantas. Entonces yo cada oportunidad que tenía estudiaba acerca de mujeres, su ciclo. Y ya se volvió, ya era chiste dentro de la clase, ¿no? Yo alzaba mi mano y todos sabían que iba a hacer una pregunta alrededor de ese tema. Y luego me gradué y tuve esa parte bastante teórica, pero me faltaba... Y eso era lo que siempre veíamos en consulta dentro de la universidad, ¿no? La parte más sutil, más energética de por qué me llega alguien con insomnio, por ejemplo. Yo le doy valeriana y a esta persona sí le funciona y a esta otra persona más bien le mantiene despierto. Que ahí hablamos de la parte energética de las plantas. Y eso abrió la puerta a el Ayurveda, que a mí me parece una herramienta y un cuerpo de conocimiento espectacular para justamente describir este tipo de sutilezas tanto en las personas como en las plantas. Y me especialicé también en medicina funcional de mujeres. ¿Qué es? La medicina funcional es un término igual, nuevamente es como medicina herbal, pero básicamente es tomar los parámetros rigurosos de la medicina convencional, ¿no es cierto? Como exámenes de sangre, diagnósticos y utilizarlos de una manera más holística. Entonces la medicina funcional trata de ir al origen de tus dolencias o de tus síntomas y regularlo o restablecerlo con alimentación, suplementos, nutracéuticos, intervenciones de estilo de vida, este tipo de herramientas antes de recurrir a los fármacos. ¿Sí? Entonces ya va más allá, un pasito más allá de ok, ¿qué dice el examen de sangre? Por ejemplo, tiroides. Es algo que nos enseñaron mucho en el curso que yo tomé, salud de tiroides. El rango de la salud de la tiroides, de la TSH, es 0.4 hasta el 4 de la TSH. Eso es el rango, que si tú estás dentro de ese rango, un doctor convencional te va a decir, sí, tu tiroides está bien, a menos de que ya estés muy, muy, muy abajo, ¿no? Pero para una mujer, el estar afuera del 1.5 y 2.5 ya puede ser suficiente para que dejes de ovular. ¿Por qué? Primero, estos exámenes se toman dentro de una población que de por sí no es el óptimo sano, ¿no es cierto? Tú coges la media de 100 personas en la calle. De esas 100 personas en la calle, ¿cuántas realmente son el ejemplo de salud? Muy pocas. Eso sabemos todos. Pero de ahí sacas esos valores. Entonces te dicen la media de la población en común es esto. Pero eso no es la media de nuestra biología optimizada. Las mujeres tenemos un cuerpo también muchísimo más sensible. Y nuestro sistema hormonal es ese regulador de sensibilidad. Entonces si mi tiroides ya se sale un poco del 1.5 al 2.5 en cierto tipo de mujeres, puede ser cuestión para dejar de ovular. Pero si tú estás en el 3.5 te van a decir, no, estás normal, pero tú no estás teniendo ciclos, no estás ovulando. Entonces la medicina funcional toma esto en consideración y ve a ver cuáles son los parámetros reales de nuestro cuerpo biológico, qué es lo que eso significa y cómo podemos apoyarles con alimentación, estilo de vida, suplementos, protocolos, que somos una sociedad que nos encantan los protocolos. Entonces sí, tomé una especialización alrededor de eso que me ha dado muchas herramientas para ya profundizar más con mujeres y empoderarles alrededor de este tipo de temas.
Qué locura. Y ya comenzaste a hablar más sobre las hormonas. ¿Me puedes explicar esa metáfora? Claro, el canario en la mina. Entonces, en los 1900 en Inglaterra, cuando habían las minas y bajaban las personas a minar, básicamente se llevaban un canario. Porque cuando salían gases tóxicos sin olor, los canarios, al ser un cuerpo mucho más chiquito y mucho más sensible, empezaban a cantar y eventualmente se morían. Entonces los mineros sabían que era tóxico para ellos, su cuerpo al ser más grande, más resiliente que el de un canario, podían salir de la mina sin ser intoxicados. Nuestras hormonas como mujeres son el canario en la mina. ¿Por qué? Sí, tal vez tú al comienzo, por ejemplo, no te des cuenta que tienes un gastritis. Voy a ponerlo por ese lado. Pero esa inflamación crónica va a empezar a afectar a tus hormonas primero. Entonces, primero tal vez estés con síntomas premenstruales. 3 meses después, ya no es solo síntomas premenstruales, son cólicos menstruales. 3 meses después ya son menstruaciones abundantes. ¿Por qué pasa esto? Nuestro sistema hormonal, las hormonas reproductivas, no son una prioridad para el cuerpo. Tú no te mueres si no ovulas. Tú no te mueres si no produces estrógeno un mes. Tú no te mueres si no produces progesterona. Entonces es lo que el cuerpo omite primero. Exactamente. Porque no es la prioridad de supervivencia. Exactamente. ¡Qué loco! Entonces, cuando a mí me llegan, por ejemplo, clientes que no están ovulando y me dicen, el problema son mis hormonas, y yo démosle la vuelta a eso. Tu cuerpo está tratando de mantenerte a salvo al no ovular, porque no estás teniendo los recursos suficientes para crear estabilidad. Ya sea porque no estás comiendo suficiente, tienes demasiado estrés en tu cuerpo, estás haciendo demasiado ejercicio, te mudaste a la universidad. Tu cuerpo te está manteniendo a salvo. ¡Qué bestia! ¡Qué sabiduría! Y me conmueve porque finalmente es como también la evolución diciéndote no eres capaz de ser mamá en este momento. Exactamente. Tienes que estabilizar para ser mamá. Sí. ¡Qué bestia! Y bueno, si no quieres ser mamá, ya digamos que no estás en esa etapa, o digamos que eres una mujer de 22 años que va a hacer su maestría y está súper demandante, algo muy loco empieza a pasar. Y es que tu cuerpo produce el estrógeno y la progesterona, ¿no es cierto? Para simplificarlo, los primeros 15 días de tu ciclo produces estrógeno, los siguientes días produces progesterona. La progesterona solo se produce al ovular, ¿ya? No hay otra forma de producir. Lo puedes producir ya en la menopausia, en tus adenoides, pero si eres una mujer, no produces progesterona. No produces progesterona. Entonces, cuando estás con niveles muy altos de cortisol, soy esta mujer de 22 años que voy a sacar mi maestría, estoy en la mitad de la universidad y tengo clases de 8 a 8 y me salto mis comidas y luego me despierto a las 6 de la mañana para ir al gimnasio y me tomo mis batidos fríos y de pura fruta. El cuerpo necesita producir más cortisol, la hormona del estrés. Al tu cuerpo estar bajo tanto estrés, empieza a robarse la progesterona. Y la progesterona se puede convertir en cortisol. Es como vía de una sola ida. Entonces, claro, tu cuerpo dice, ok, en este momento, olvidémonos del embarazo. Tengo que sobrevivir a los exámenes. Me voy a robar la progesterona para producir cortisol. Pum, cerró, listo. Y ya ese ciclo tienes una deficiencia de progesterona. Y si sigues así todo el semestre, terminaste 6 meses robándote tu hormona de la progesterona para producir cortisol. Pero el cortisol no puede transformarse en progesterona. No puede. Es como que tengas plata en el banco, en la cuenta de ahorros, y saques y saques y saques, pero no puedas volver a poner. Eso para ejemplificar cómo el cuerpo siempre va a priorizar el estrés a costa de tu salud reproductiva. Pero vamos un pasito más allá. Claro, porque entiendo que en otros momentos evolutivos los momentos de estrés eran sobrevivencia, es decir, eran este estrés que te permitía huir del león, huir del puma, cuidarte de un desastre natural, o sea, eran como muy particulares, muy eventuales, que en nuestro entorno tan modificado
esos momentos de estrés, parece que todo el tiempo nos está comiendo el puma, pero no es real. Exactamente. Porque no vivimos en un entorno que nos permite estar en calma. Exacto. Y calma. Tú traes la palabra calma, que es exactamente, porque dice, ya, si alguien de 22 años está escuchando y dice, chévere, yo no quiero quedarme embarazada, ¿por qué necesito progesterona? Porque tus hormonas reproductivas no solo funcionan con tu sistema reproductivo. La progesterona es uno de los ansiolíticos más fuertes que puede producir el cuerpo. Es espectacular. Su función a nivel de neurotransmisores cerebral tiene un efecto ansiolítico. Y todos van a decir, ¿pero por qué cuando antes de menstruar, que es la etapa de la progesterona, siento ansiedad? Porque hay deficiencia de progesterona. Entonces vamos un paso más allá de considerar justamente a nuestras hormonas reproductivas como le vemos al cuerpo, ¿no? El corazón por aquí, las hormonas por acá, la barriga por aquí arriba y nada está conectado. Cuando las reinas del cuerpo y el barómetro de todo, ¿no? La que nos dice cómo estamos son nuestras hormonas reproductivas y son las que nos van a ayudar no solo con quedarnos embarazadas, sí, pero por ejemplo, creación de masa muscular, densidad ósea, funciones cognitivas, el estrógeno y su relación con el sistema cardiovascular es tremendamente importante para las mujeres, que ya nos hace cuestionarnos un poquito ¿Cómo es la relación? Cuéntame. El estrógeno, por ejemplo, primero para empezar, para que tengan una idea, toda célula en nuestro cuerpo y todo tejido en nuestro cuerpo tiene receptores para el estrógeno. Eso ya te dice la importancia del estrógeno. Qué locura. Entonces, por ejemplo, en mujeres, especialmente estudios hechos alrededor de mujeres deportistas que están con la pastilla anticonceptiva, no pueden generar masa muscular más allá de lo que ya han llegado. Se estancan. Porque sus células musculares necesitan el estímulo, necesitan los picos del estrógeno para poder desarrollarse. Entonces, el equipo de mujeres de fútbol femenino de Estados Unidos, que fue hace creo que 6 años que ganó el mundial, justamente escribieron un artículo de cómo entrenaban alrededor de su ciclo menstrual y cómo uno de los game changers para ellas como equipo fue salir de los anticonceptivos. Incrementaron rendimiento físico, incrementaron capacidad de retención muscular, concentración también. Entonces, ¡qué bestia! Es tan revelador. Ese es uno de los pequeños ejemplos de la función de nuestras hormonas. ¡Qué locura! Y claro, también algo había leído, ¿no? Sobre esta sobreproducción de cortisol. Es como que te permite, en teoría, ser muy enfocado, muy efectivo en ciertos momentos, picos. Pero esa sobreproducción en la vida también hace que se descuiden tantas otras facetas, ¿no? Uh-huh. ¿Sabes algo sobre eso? Sí, algo, digamos, muy característico y lo que tú dices, ¿no? El cortisol, nuestro cuerpo está diseñado para producirlo en picos. Picos de 2-3 horas, máximo días, semanas, pero no meses, no años. Entonces, el cortisol, al ser la hormona del estrés, es un excelente movilizador de recursos. ¿A qué me refiero con eso? Cuando tú tienes que escaparte del lobo, tienes que enfrentarte con tu jefe y la reunión extremadamente estresante, tu sistema el cortisol va a meter un influjo de glucosa en tu sangre. Tu hígado reserva glucosa. Es como el banco central de glucosa, básicamente. Entonces, cuando tenemos niveles altos de cortisol, el cortisol le dice al hígado, necesito esa glucosa ya. ¿Por qué? La glucosa es energía rápida, es energía de 30 minutos, 1 hora máximo. Entras a la reunión, pico de cortisol, pico de glucosa y te enfrentaste al tigre que fue tu jefe. Saliste y ¡boom! Se te fue para abajo los picos de glucosa. ¿Qué pasa con esta exposición de glucosa constantemente en el cuerpo? Diabetes, niveles bajos de energía. Ahora, hoy en día que ya hay esos medidores de glucosa en tiempo real, muchas veces nos cuidamos de no comernos las galletas deliciosas o no comernos el postre. Pero reuniones de este nivel o tipos de estrés constantes de este nivel generan mucho más glucosa en la sangre que un pastel. Entonces, luego tenemos estas condiciones del siglo XXI, como diabetes, por ejemplo, condiciones cardiovasculares, que igual tu presión se sube. ¿A dónde se va la sangre cuando hay cortisol?
se va a las extremidades, porque tienes que tener sangre en los músculos para correr del tigre. ¿Qué le pasa a tu digestión? Se empieza a parar. Entonces el típica de me levanto a las 6 de la mañana, voy al gimnasio, me saco la madre, empiezo a trabajar a las 7, corre, me siento a comer durante 10, 15 minutos. ¿Tú crees que tu digestión va a digerir eso? No. Ya no hay ácido gástrico, porque no necesitas digerir cuando estás corriendo de león. 1, ya no hay ácido gástrico. 2, la irrigación hacia el sistema digestivo también se corta. Entonces la absorción de nutrientes se ve comprometida. Entonces luego dices, chuta, ¿por qué estoy con gases? ¿O por qué no tengo energía? ¿Por qué me da sueño después de comer? Y todas estas son consecuencias de tener el cortisol alto durante bastante tiempo. Qué locura, qué lindo lo que me compartes, Isa. Me hace ver esto en otra dimensión, ¿no? Como no es, para mí no estaba integrado. Qué lindo. Ahí si quieres podemos, como para seguirle el hilo a la conversa, hablar de los adaptógenos. ¿Y qué son los adaptógenos como plantas medicinales y sustancias? Ajá, sí. Justo te iba a preguntar, porque finalmente lograste de cierto modo con el Ayurveda y con las plantas y con la alimentación modificar tu sistema hormonal. Y veo que es hermoso porque va de ambas vías, ¿no? Por un lado, cómo sentimos, cómo pensamos, las decisiones que tomamos, el entorno en donde vivimos, cómo decidimos vivir nuestros momentos de estrés afectan a nuestras hormonas, pero veo que es al revés también. Que en el momento en que modificamos las hormonas a través de la alimentación y el estilo de vida y las plantas que tomamos, podemos modificar nuestros estados de ánimo. Y entonces se vuelve como un ciclo positivo, una espiral hacia arriba de este diálogo entre lo que uno conscientemente desde la mente puede hacer, pero también desde que nuestro entorno, las plantas, lo que nos construye alrededor, influye en nuestra mente y en nuestras emociones, ¿verdad? Sí, 100%. Ajá. Entonces, cuéntame, ya ibas hacia allá, ¿verdad? Sí, entonces, por ejemplo, uno de los pilares centrales de ya sea tu alimentación o ya sea de utilizar plantas medicinales o suplementos, en mi visión, es el crear seguridad. El cuerpo necesita sentirse seguro, intrínsecamente, y especial el de las mujeres. 100%. Nuestra biología femenina, ya cuerpo femenino, es mucho más sensible al cortisol y necesita una seguridad innata. Nunca me voy a cansar de repetir eso, porque sí, con la alimentación, que es lo más básico, por ejemplo. Entonces, ¿cómo genero seguridad en mi cuerpo a través de la alimentación? Que ya es una visión muy diferente versus qué alimentos son buenos y qué alimentos son malos. ¿Qué tengo que comer? ¿Qué dieta tengo que seguir? Entonces, para mí, en mi caso, que yo estaba anovulando, que no estaba ovulando, y en general, cualquier mujer que llegue a consulta, ya la salud no es tan compleja como la hacemos creer. Es qué te hace falta a ti para sentirte segura. Entonces, tu cuerpo necesita una necesidad básica y es tener niveles de energía estables durante todo el día. ¿Cómo se ve eso? Glucosa estable en la sangre desde que te levantas hasta que te vas a dormir. Así de simple. Ese es el lenguaje del cuerpo. Entonces, yo me levanto, por ejemplo, y me tomo mi batido de frutas delicioso, que no está nada mal. Esto es algo si lo haces todo el tiempo, ¿no es cierto? Y me como el pan y me como la mermelada. Eso es un pico de glucosa gigante. Fruta, azúcar, pan, azúcar. En el Ecuador, que nos encantan los desayunos dulces llenos de fruta, sí, no es necesariamente lo mejor para el cuerpo. Entonces, pico de glucosa en la sangre a las 11 de la mañana, luego tengo un bajón. En el almuerzo, arroz, papas, fideo con una proteína y un poco de fibra. Un montón de carbohidratos, otra vez pico de glucosa, otra vez bajón. Y solo quiero que a los que están oyendo mentalmente se grafiquen esos picos. Literalmente vean ese pico. 6 de la mañana, pico con el café. Colapso a las 11 de la mañana. Necesito energía otra vez. Me como un caramelo, una fruta o me como lo que sea que utilice para darme energía a las 11. Pico otra vez, llega a las 1 de la tarde, bajón otra vez. Solo yo de escribir ya me siento con ansiedad. Imagínense cómo se siente su cuerpo. Sumamente inestable. Entonces, la alimentación, dentro de lo que yo he visto en práctica y también lo que yo he estudiado, es cómo genero esa estabilidad energética. Cómo le doy a mi cuerpo energía estable todo el día. Versus un desayuno
por ejemplo, que empiezo con proteína, un poco de grasas, fibra, un poco más salado, y le digo al cuerpo, tienes energía durante 4 horas, estable. Que se libera de a poquito, Sienten se cómo va procesando. Sienten cómo su cuerpo ya se relajó. ya nos relajamos. Ya está, es como, wow, puedo respirar. Repito eso en la tarde, a la hora del almuerzo. Y en la cena le doy comida, carbohidratos específicamente, que nos ayuden a fomentar la calidad del sueño. Y ahí ya empiezo a yo trabajar con lo que mi cuerpo naturalmente hace. Entonces, eso fue uno de los cambios gigantes que hice yo personalmente y que también hago en consulta. Y otro de los cambios fue, dentro de las plantas medicinales hay, que en el Ayurveda son gigantes, en la medicina china son gigantes. Hoy en día están tomando bastante moda, en Estados Unidos están re de moda los adaptógenos, que son plantas que básicamente ayudan a adaptarnos al estrés. Oye, ¿pero qué es esto de adaptarnos al estrés? Cuando no deberíamos estar todo el tiempo en estrés. Ok. 100%. Entonces, ahí Dani trae algo a la luz que es lindo en el sentido de, a ver, hay la adaptación al estrés biológica sana. Por ejemplo, ir a entrenar, ¿ya? Usemos el entrenamiento físico como en estrés. Yo tengo 1 hora de entrenamiento donde le pongo bajo estrés a mi cuerpo, sea que voy a correr, sea que voy a levantar peso, y tu cuerpo cada vez se vuelve más fuerte, ¿no es cierto? Empiezas corriendo 15 minutos y luego ya no puedes. Y luego la siguiente semana 20 minutos y más kilómetros, más rápido. Eso es una adaptación de estrés sana. ¿Por qué? Porque tú no estás corriendo todo el día. Claro. Tú estás corriendo 15 minutos, 20 minutos, 1 hora. Tienes un tiempo en el que empieza y tienes un tiempo en el que termina. Los adaptógenos nos ayudan a adaptarnos al estrés de esa forma. Molecularmente son como vacunas, ¿ya? Imagínate. Entra un adaptógeno a tu cuerpo y le pone bajo mínimo estrés a las células, y luego eso hace que cuando tus células experimenten cortisol, tengas picos de cortisol mucho más eficientes, rápidos y altos, y bajen mucho más rápido también. Eso dentro de una persona que tiene niveles de estrés sanos. Ahora, lo que pasa hoy en día es que tenemos unos estilos de vida sumamente incongruentes con lo que nuestra biología necesita, y buscamos a los adaptógenos como curitas. Y eso es una lección que yo me llevo muchísimo de la universidad, que dentro de clínica, por ejemplo, llegó una mujer, lo que se llama, en términos así como de describir características tipo A, ¿no? Súper mamá, súper trabajadora, súper amiga, súper esposa, siempre corriendo, siempre haciendo. Y ella llegó cansada. Llegó diciéndonos, tengo dolores de cabeza, tengo migrañas todo el tiempo, no tengo energía. Llego a la casa después del trabajo a las 6 de la tarde y colapso. No puedo jugar con mi niño chiquito, ya no puedo cocinar. Problemas maritales, porque obviamente la relación también se deteriora. Y decía, entonces nos presentaba su caso. Nosotros, como estudiantes, tomábamos notas, nos íbamos al cuartito de atrás y todos discutíamos qué iba a ir en su receta. A ver, y para ella, todos adaptógenos, obviamente. Y me acuerdo clarito, hay un adaptógeno que es uno de mis favoritos para las mujeres, que se llama Schisandra. Es una baya de la China, que es como el ginseng para las mujeres. Tonifica, da energía, cognitivamente también te da mucha claridad mental, trabaja en el sistema nervioso central, regulando tu sistema parasimpatético y simpatético. Entonces, nosotros, no era duda, Schisandra. Todos, Schisandra en la mezcla, y métanle a galones por poco a esta chica Schisandra. Y me acuerdo clarito, nuestra profesora solo nos escuchaba con una atención así como de gato sigiloso, ¿no? Pero a nadie se nos ocurrió decirle, maneje el estrés. Y fue una gran lección para todos, porque ella nos dijo, si ustedes le dan a ella este adaptógeno, probablemente sí, le den más energía. Pero ella, ¿por qué necesita más energía? Para seguir alimentando el estilo de vida que le tiene cansada. Entonces fue una reflexión gigante de, wow, cómo inclusive nuestra relacionalidad con las plantas y estos, yo creo que son unos aliados gigantes, nace desde un punto de falta de conciencia, de cómo busco la sustancia que me dé más energía para seguir haciendo lo que me está. Exactamente. Exactamente. Entonces, yo creo que
los adaptógenos son increíbles, son plantas fantásticas, son tan bondadosas y son lo que necesitamos hoy en día. No por algo. En el Ayurveda se van usando más de 5,000 años y se les consideran rasayanas, ¿no? Como estas plantas que tienen el máximo nivel porque tonifican los cuerpos y te dan longevidad. Pero te dan longevidad para vivir una vida longeva, una vida sana, una vida que se alinee contigo, no para seguir fomentando un estilo de vida que te va a matar a los 60 años del estrés. Claro, y cuando dices matar, he escuchado también como todos estos disyuntivas y como contradicciones de pensamiento de gente que dice, ay no, pero la gente antigua era mucho menos longeva y ahora somos mucho más longevos. Pero longevos, ¿con qué calidad, no? Digamos, longevos a partir de un montón de medicina convencional, dependientes de una farmacéutica, eso con niveles de estrés súper altos. Entonces, también eso, ¿no? Cuando dices, para mí, cuando dices matar a los 60 años, no es necesariamente como esta muerte física, sino esta muerte espiritual, digamos, emocional, de qué has hecho con tu cuerpo, con tu vida, a esa edad, ¿no? Qué locura. Ahora con lo que hablabas, también me resonó esto de una vez más, ¿no? De la diferencia que hay entre el cuerpo de la mujer y el cuerpo masculino, porque cuando hacías la comparación con el ginseng, siento que todavía no estamos tan conscientes de esas diferencias y que la corriente de salud dice, ay, esta superfood y esta nueva planta maravillosa y ahora dicen que la linaza ni sé qué es buena para ta, pero muchas veces no hacemos la distinción de decir, a ver, que en mi cuerpo femenino ¿tiene esto el mismo efecto o no? ¿A qué nivel? ¿Será que es distinto para mí? Sí, me haces de acuerdo justo un post que hice hace años en Instagram cuando estaba de moda esto del ayuno intermitente, ¿no? Eso era otra cosa que te quería preguntar, qué bueno que me haces de acuerdo. Vamos por ahí, ¿no? Entonces, el ayuno intermitente, ¿no es cierto? Primero, si tú ves la data y ves la ciencia del ayuno intermitente, que para comenzar ni siquiera es algo nuevo, pongámoslo por ahí. ¿Ya? En el Ayurveda tú ya tienes el ayuno como una herramienta para purificar el cuerpo. Y tiene una metodología bastante rigurosa de en qué días tienes que hacerlo, cuándo tienes que hacerlo y cómo tienes que hacerlo y quién tiene que hacerlo, porque hay diferentes tipos de cuerpos y cómo cada tipo de cuerpo funciona, consume energía, ¿no es cierto? Entonces, pero vámonos por la ciencia ya, que es del lenguaje común que habla todo el mundo hoy en día y que de seguro ahorita está de moda y van a haber escuchado a los oyentes. Sale esta nueva moda del ayuno intermitente de cómo hay diferentes tipos de ayuno, ¿no es cierto? Entonces los beneficios de ayunar 17 horas, 24 horas, 36 horas. Y es bien loco. O sea, uno se pone a ver la investigación y los resultados que tienes. Y claro, si ayunas ya de 36 a 72 horas, tu cuerpo empieza a producir células madre y te puedes regenerar tejidos. Sumamente interesante, ¿no es cierto? Entonces yo como mujer leo eso y digo, voy a empezar a ayunar y voy a empezar a saltarme comidas. Y me salto el desayuno, me salto el almuerzo o simplemente todos los meses ayuno 3 veces al día. Pongámosle que no soy tan drástica y simplemente decido ayunar 17 horas. ¿Ya? ¿Eso qué significa ayunar 17 horas? Como a las 8 de la mañana, almuerzo a la 1 de la tarde y me salto mi comida. Toda esa data, toda esa ciencia, el 90% de los participantes son hombres que no tienen un ciclo menstrual, que no tienen que producir estrógeno, que no tienen que ovular. Entonces sí, los resultados van a ser increíbles. Yo como mujer tengo cambios metabólicos alrededor de mi mes. Cuando estoy ovulando o antes de ovular, el estrógeno es increíble para ayudarnos a metabolizar la insulina. Entonces, ¿qué significa eso? Necesitamos menos energía para mantenernos, porque soy más eficiente. Simplemente. El estrógeno hace eso. Pero ya cambiándonos a la progesterona, y esto es algo que corporalmente todas podemos relacionarnos, los antojos por los carbohidratos. ¿Cómo sé que terminé de ovular? Porque qué ganas de la pizza, porque qué ganas del pan, porque qué ganas del chocolate. Y no son ganas mentales, son ganas del cuerpo biológicas. Nosotros al ovular, nuestro cuerpo consume 400 calorías más, solo por haber ovulado. Es una locura y esto se siente en la ovulación como
1 o 2 días del mes en que usamos 400 calorías más. Todos los días. En la etapa de postovulatoria. ¿Cuánto es esa etapa postovulatoria? Depende de cada mujer, pero digamos, regla del libro debería ser 14 días. 14 días. Utilizas 400 calorías más. Son más de 4,000 calorías que utilizas solo por haberlo ovulado. ¿Y por qué pasa eso? Y para que no crean que estoy inventándome. La progesterona tiene una relación directa con la tiroides, ¿ya? Y hace que la tiroides funcione más rápido y más sano. Entonces, el metabolismo de las mujeres incrementa más. Por eso tu cuerpo te pide más comida, te pide más grasas, porque naturalmente sí las necesita. Entonces, pongamos 2 ejemplos. Isabela decide ayunar durante su etapa preovulatoria, estrógeno, donde soy más eficiente utilizando energía. Podría funcionar. Ya, intuitivamente ya sabemos que podría funcionar. ¿Qué pasa si decido ovular en mi etapa premenstrual? Ponerle el cuerpo en un nivel de estrés innecesario. Voy a estar malgeña, me va a doler la cabeza, voy a creer que yo no puedo porque soy débil. Ya, es mi falta de voluntad y todas estas otras descompensaciones. Entonces, primero empezando por la practicidad de eso. ¿De quién nos habla cómo volar alrededor de nuestro ciclo menstrual? Segundo, el primer mes tal vez me sienta increíble, ¿no es cierto? El segundo mes también tal vez me sienta increíble. Pero el tercer mes, que yo le voy diciendo a mi cuerpo, ya no tienes suficiente comida porque te estás saltando comidas, va a decir, estamos en bajos en recursos. ¿Qué quito cuando no tengo recursos? La ovulación. Exacto. Entonces ya empiezas a ver ciclos anovulatorios, deficiencias de progesteronas. Entonces, Muy loco. Y esto yo lo uso como ejemplo. Y en el post justo hablaba y decía, cuando salga información, tengan preguntas que filtren. Primero, ¿en quién se basó esta información? ¿Se basaron en hombres? ¿Se basaron en mujeres? ¿Se basaron en mujeres en la menopausia? ¿En quién se basó esta información? Porque no todos los cuerpos son iguales. Segundo, ¿cuáles son las indicaciones para mi biología como mujer? Porque ya solo hablando del ayuno intermitente nos damos cuenta que nuestro cuerpo necesita cosas completamente abismales en el periodo de 28 días. ¿Cuáles son las recomendaciones alrededor de estos cambios? Y tercero, ¿cómo reacciona mi cuerpo? Tendemos a ver yo he tenido clientes que llevan y están agotadas. Su digestión ya está parada, absolutamente parada. No tienen niveles de energía, no están ovulando y todavía creen que el ayuno intermitente es para ellas. Porque leyeron un post ahí. Tu referente siempre es tu cuerpo. Siempre. O sea, siempre. Tu cuerpo es el que te está diciendo, sí, por aquí es el camino. No, por aquí no es. Y eso es todo un recorrido, el reentrenarnos a dejar de tener estos referentes externos, ¿no? Estas modas. ¿Qué como yo en un día? No importa. Yo estoy en el Ecuador, tú estás en la Argentina, yo tengo 29 años, tú tal vez tienes 35. No importa lo que yo como en un día. Lo que importa es cómo tu cuerpo responde a lo que tú estás haciendo. Y claro, ahora con lo que mencionas de la Ayurveda también, a pesar de pronto tener estas condiciones externas muy diferentes, internamente hay estas diferencias de tipos de cuerpo, de necesidades. Exactamente. Entonces, claro, me gustaría que nos des ¿qué recomendarías tú? Una recomendación para guiarnos más intuitivamente y conocer un poco más nuestro cuerpo. Si deberíamos averiguar algo, ¿qué puede ser una buena guía? Para comenzar a observarnos y cambiar nuestra alimentación para nosotros mismos. Hermoso. Súper linda pregunta, Dani. Y esto es algo que yo me llevo mucho de años en práctica y de ver mujeres. Tenemos una narrativa mental de que algo está mal con nosotros, intrínsecamente. Entonces llego y tengo cólicos, es porque algo está mal conmigo. No estoy ovulando, algo está mal conmigo. No tengo energía o no estoy concentrada, algo está mal conmigo. Y buscamos a la solución como algo externo, como ya sea un suplemento, sea una planta, sea la alimentación. Y empezar solo a cambiar el idioma, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre estoy menstruando, tengo dolor, algo está mal conmigo, necesito ayuda, a mi cuerpo me está dando información? ¿Qué tipo de información es esta? Y eso nos abre un campo de curiosidad, porque ya no le tenemos miedo al cuerpo, ya no le tenemos miedo a los síntomas. Tenemos curiosidad y podemos ir hacia adentro y decir, ok, este ciclo tuve cólicos.
¿qué hice? Veamos qué hice. Veamos cómo me siento. Entonces, el consejo es realmente cambiar tu relación con tu cuerpo y con tus síntomas y con lo que tú estás viviendo. Y desde ese lugar de curiosidad, volverte un proyecto experimental. Si tienes condiciones complejas, ya hablemos como endometriosis, por ejemplo, miomas o ciclos realmente con mucho cólico, sí, necesitas a alguien que te pueda guiar y que tal vez te dé una información un poco más profunda de cómo regular tu sistema. Pero empecemos por las bases. Nuestro cuerpo es un ente que se regula por sí solo. Es como la naturaleza. 100%. Es más, el término médico, porque existe un término médico para eso, es la homeostasis. La naturaleza del cuerpo es regresar a su salud. Tienes 300 células cuyo único trabajo es mantenerte sana. Empecemos por ahí. Entonces, empiezo mi día con curiosidad y con esta idea integrada, confiando de que mi cuerpo me está manteniendo a salvo, que me está cuidando. Chévere, me voy a pegar mi smoothie en la mañana. ¿Qué pasa? Vamos, ¿qué pasa? ¿Cómo reacciona tu cuerpo? ¿Cómo reacciona tu digestión? Y los parámetros que buscas, porque el cuerpo no te grita cuando ya necesita. Ajá. Entonces ahí la invitación es empezar a hablar el lenguaje del cuerpo, que es la sutileza. Me tomé el smoothie en la mañana, ¿cómo están mis niveles de energía en la tarde? Mentalmente, ¿cómo estoy? ¿Tengo más ansiedad? ¿Estoy más relajada? ¿Estoy más tranquila? Y el cuerpo habla 2 idiomas. Ya, no es tan complicado. Nada es tan complicado. Habla 2 idiomas. El idioma de la contracción o la relajación. Qué hermoso lo que dices. Tomé mi smoothie y me siento contraída. ¿Cómo se siente contraída? Es como cerrada, los músculos tensos, la mente, sobre todo la mente contraída, ¿no es cierto? Puedo ver solo un enfoque, estoy llena de pensamientos. O me invento algo que a mí me encanta en la mañana, por ejemplo, tomarme en la mañana leche caliente. Ya, me tomé la leche caliente y se relajó mi cuerpo, tengo claridad mental, tengo expansión en la mente, expansión en los sentimientos, puedo abarcar más. Sensorialmente todos sentimos eso, ¿no es cierto? Ahí está. Y claro, cada mujer es un mundo. Entonces, si tienes curiosidad de qué es lo que te está diciendo tu cuerpo, tienes estas ganas de experimentar y hablas del lenguaje del cuerpo, vas a encontrar soluciones por ahí. 100%. Ajá. Qué linda guía. Me emocioné tanto porque me hizo acuerdo a respirar, ¿no? Que estos ciclos de la respiración, que cuando inhalas hay tensión, cuando exhalas hay relajación. Y la vida es los dos. O sea, creo que igual estamos buscando tantos momentos de relajación últimamente porque pasamos en la tensión, ¿no? Y es para mí hermosa esa búsqueda de seguir el ciclo, ¿no? De disfrutar de la atención porque es lo que nos permite respirar y disfrutar de la calma en la exhalación, ¿no? Me gustó mucho esa analogía. Quería compartirte que cuando hicimos este viaje en bici de 7 meses con unas amigas, nos dimos cuenta, comparábamos con otros ciclistas hombres, y nos dimos cuenta de estas diferencias fisiológicas, ¿no? Los cuerpos masculinos llevados a ese nivel de desgaste físico diario se tonificaban y se hacían como más estilizados y había más músculo, y nosotras acumulábamos grasa. con una excepción, ¿ya? Excepción de una querida amiga, pero las demás solo acumulábamos grasa. No estábamos más tonificadas, o sea, un poquito ya, pero lo que más hacíamos es acumular. Entonces me hace acuerdo de estas diferencias fisiológicas básicas, y con eso quiero dar paso también a conocer tu perspectiva sobre el feminismo, sobre la concepción de la feminidad, de la masculinidad. ¿Cómo ha sido tu camino para eso? Personalmente yo en algún momento de la vida estuve como en un colectivo feminista muy enfocada a eso, en tener como los mismos derechos, igualdad de derechos, porque sí veía como una desigualdad, sí, de poder, que muchas mujeres son más susceptibles a violencia de género, ¿no? Esos eran como temas que me preocupaban. Pero después entraban otras facetas del feminismo que buscaban como igualdad en otras cosas, ¿no? Y ahora en mi vida personal
he observado que fisiológicamente no somos iguales. Y que, por ejemplo, con mi pareja en la huerta, este es como un ejemplo muy superficial, pero siendo un equipo de hombre y mujer, es mucho más efectivo para hacer una huerta que él maneje el asadón. A mí me encanta, lo puedo hacer, pero naturalmente me demoro mucho más. Y es mucho más efectivo que yo esté con mi hija en ese momento. Y mi pareja lo puede hacer y le encanta y lo disfruta, y obviamente promovemos esos intercambios porque nos encanta explorar todas nuestras facetas. No es que nos quedamos con unos roles fijos, pero me ha abierto todo un mundo de percepciones de decir, si somos un equipo y necesitamos llegar a un objetivo, optimicemos nuestras capacidades. No quiere decir que no exploremos nuestras oportunidades por placer, pero el momento de cumplir un objetivo, como seamos más sabios en eso. Quiero escuchar tus perspectivas porque sé que has tenido un camino por ahí también. Sí, y capaz no es una visión muy popular, pero creo que hoy en día eso es lo que se necesita, ¿no? Porque yo sí intrínsecamente creo que las mujeres somos muy diferentes que los hombres y tenemos que honrar eso. Y hablemos de biología, ya no vamos a topar el tema de concepción de género, que eso es algo más abstracto, sino biológicamente. Y creo que sí, como colectivo las mujeres hemos pasado por mucho segregación por lo que somos, y hasta cierto punto se han visto nuestras cualidades, como tú dices, ¿no? El maternar, el sostener, como algo que le hemos restado el valor. Y yo personalmente de chiquita odiaba ser mujer. O sea, yo veía rosado y decía, odiaba. Jugar con carteras era lo peor de la vida. Yo tenía que hacer todo lo que mis primos hombres hacían. Tenía que montar bici, tenía que subirme a los árboles, tenía que botarme esta cosa, Y creo que de niño sí, porque aún tus hormonas no entran, ¿no es cierto? Entonces, a ese nivel, chévere, me podía llevar con ellos al mismo nivel. Ya en la adolescencia era, ¿por qué a mí me tratan diferente que a mis hermanos? ¿Por qué a ellos sí les dejan hacer ciertas cosas y a mí no? Entonces, aún más rabia con ser mujer, y esta idea de que la mujer tiene que ser libre, independiente y poder hacer absolutamente todo lo que el hombre también puede hacer. Y se vuelve esta búsqueda, esta masculinización de la feminidad, donde puedes decir, sí, yo puedo hacer lo mismo que tú. Y sí, 100%. Las mujeres podemos hacer lo mismo que los hombres. Podemos ser empresarias, manejar empresas, tener éxito, tener los mismos ritmos y trabajos de estilos de ellos, a un costo muy grande. Muy, muy, muy grande. Porque nuestra biología no está diseñada para eso. Y cada mujer tiene su camino. Y yo respeto si alguien decide ser empresaria tremenda y tener ese nivel de estilo de vida. Lo puede hacer, lo puede lograr. Pero algo que a mí me cambió muchísimo fue el ir a la India a hacer un proceso de detoxificación bastante profundo. Y primero ver que nos trataban diferente, con reverencia. Cuando entrábamos a la menstruación, las mujeres nos daban primero un tratamiento especial, que solo se les daba a las mujeres. Porque en esa etapa, nuestro cuerpo abría canales psicológicos, mentales y físicos para eliminar muchísimas cosas. Y eso se honraba. Y nos daban este remedio para que podamos botar aún más con facilidad. Y nos daban una dieta especial para que nuestro útero se tonifique y toda nuestra menstruación y nuestras hormonas reproductivas se tonifiquen. Qué lindo. ¿Qué? Me dicen que la menstruación no es algo que tengo que odiar. Para empezar por ahí, ¿no es cierto? Entonces eso ya fue como, aquí hay algo que yo no sé. Y claro, tienes esa teoría, ¿no? De la Ayurveda, pero luego lo vives en carne propia y sientes como en este proceso sueltas ira, sueltas tristeza, sueltas traumas, sueltas tantas cosas que los hombres no pueden. Dices, ¿por qué me trato de meter en un cajón que no tiene estas otras cosas que mi cuerpo sí tiene, ¿no es cierto? Entonces, por ahí... Todas estas herramientas. 100%. Se abre la mente. Y de ahí, el doctor de Ayurveda dijo algo que para mí era un botón que a mí me tocaban y yo saltaba. Claro, porque mi papá
de chiste y de verdad decía las mujeres a la cocina, ¿no? O sea, esa mentalidad de esa generación. Y yo sé que él no significaba eso, pero nos decía eso para molestar. Y yo y mi mamá hirviendo la sangre. Y este doctor de la Ayurveda dice: la mujer tiene el rol más importante de toda la familia, y es el cocinar. ¿Ves tu reacción? Todas así como, ¿qué? Dice, sí, porque ella es la única que tiene la capacidad de transformar los alimentos en medicina. Solo su energía puede nutrir a toda la familia y mantenerle sana. ¡Qué bestia! Porque ella tiene ese corazón y tiene esas ganas de cuidar de todos igual. Y yo así como, ¿no es cierto? Y en ese momento fue como, ok, aquí hay algo completamente diferente, completamente conmovedor, que nos han hecho creer. No, yo no creo que los hombres, porque los hombres tienen sus propias trabas dentro del sistema en los que ellos están. O sea, creo que es un sistema que no aporta a ninguno de los dos. Sí, 100%. Eso es justo lo que te iba a decir. O sea, no es solamente este trabajo personal de resignificar la feminidad, sino que es un trabajo colectivo. Y esto que decías de ser empresarias y de creo que no necesariamente es solamente este rol masculino, sino como que socialmente estamos en este pico de búsqueda de la masculinidad, así de la fortaleza, el cortisol, el estrés, el capital, sin regresar a ver al otro lado. Para hombres y mujeres siento también, ¿no? O sea, siento que las mujeres hemos dado un paso para tener una probadita de esta energía. Y colectivamente estamos en la búsqueda de la probadita del otro, ¿no? Como para llegar al equilibrio, decir, bueno, en este cuerpo aquí y ahora que me pertenece, tengo un cuerpo femenino, pero globalmente, ¿cómo equilibramos esas ambas energías? ¿Cómo dentro mío también equilibras esas ambas energías que existen, ¿no? Que me permiten una cosa u otra? 100%. Qué loco, ¿no? Y tú topaste una palabra que dijiste, el poder, ¿no? Asociamos la masculinidad con el poder. Y una búsqueda personal que he tenido el último año, ha sido 1 año y medio, es indagar en el poder de la suavidad. Y empezó con el cuerpo, con la corporalidad. Entonces pasó y lo digo porque yo alzo la mano, y 100% de esas mujeres que empezaban a las 6 de la mañana y terminaban a las 8 de la noche y no paraban nunca, yo era de esas personas, 100%. A un coste muy grande, que no voy a ir ahorita, pero 100% era un costo muy grande. Pero lo que voy es que es un costo muy alto, muy grande para los hombres también. Sí, 100%. O sea, cuando dijiste eso ahora me haces de acuerdo. Sí, es un costo demasiado alto para todos nuestro sistema, básicamente. Sí. Entonces pasé por este proceso de, a ver, ¿cómo se siente suavizarla a mi cuerpo? Porque iba al gimnasio, hacía ejercicio, pesa, todas estas cosas, escalaba, blim, o sea, siempre todo el tope, corriendo, haciendo todo. Fue como, ok, solo voy a empezar a moverme más lento. Voy a empezar a caminar lento, empecé a hacer yin yoga, que es un yoga que al comienzo decía, qué aburrido sostener poses durante 5 minutos, pero terminaba mucho más abierta, mucho más ligera, y mi relación de pareja cambiaba. Y era como, wow, puedo recibir cosas que antes no podía recibir, puedo sentir cosas que antes no podía sentir. Entonces empezó por la corporalidad, ¿no? Como, ¿cómo se siente solo aflojarle al cuerpo y dejar de tener esta visión de que el cuerpo tiene que ser duro y fuerte y tal? Uno. Y a la par, hablando de poder, yo al suavizar el cuerpo sentía cómo podía sostener más de mi trabajo, sostener más de mi relación en pareja, sostener más de mí misma y mis emociones. Cuando buscaba el poder, ¿no? El poder de hacer todo el tiempo, emocionalmente sostenerme a mí misma era muy complejo. O sea, hipersensible, y todo me desbancaba, ¿no? Y ahora es como, wow, puedo sostener tristeza sin necesidad de llorar, y puedo sostener mucha alegría y compartir. Entonces ahí empezó ese superpoder. Y ahora, ya 1 año más adelante, ya no solo es el cuerpo, es como yo hago las cosas. Entonces ahora hago las cosas con mucha más sutileza, con mucha más suavidad, y logro muchísimas más cosas sin hacer tanto.
Digo, wow, en consulta sostengo mis consultas con clientes de una forma en la que antes no podía sostener, porque buscaba ese poder de hacer. Ajá. Veo cómo mis relaciones, ya no solo en pareja, sino alrededor, han cambiado. Al solo yo estar más suave internamente. Es muy interesante ver esa redefinición de lo que significa poder, realmente, ¿no? Tenemos esta visión muy específica de qué significa poder y yo creo que empezamos con esta búsqueda de qué es la feminidad y qué es la masculinidad y leemos libros y les damos características, ¿no? Es como la masculinidad es directiva, la feminidad es receptiva y les damos estas cualidades, ¿no? Pero ¿qué tanto buscamos la experiencia dentro nuestro? ¿Qué significa suavidad para mí? Para mí suavidad puede significar algo completamente dentro tuyo. Y es esa búsqueda de, primero, sacar de la cabeza estos esquemas de qué es la feminidad y qué es la masculinidad y cómo se deberían ver. Porque también puede ser una construcción social 100%. Impuesta y construida desde una sola perspectiva, ¿no? 100%. Entonces, para ser más femenina tengo que hacer más de estas cosas versus el cómo la energía femenina se mueva dentro mío. Y conectarte con ese río interno y dejar que se exprese por afuera. Qué loco. Qué loco lo que estás diciendo. Porque esto de los roles que hablábamos ahora con lo que dices suenan como las puntas del iceberg, ¿no? Como no importa tanto quién acompaña al guagua y quién usa el asadón, si es que la energía interna de usar el asadón y acompañar la guagua es diferente. Es 100% diferente. Qué lindo. Sí, y es bien curioso también porque mi energía femenina va a moldearse de una forma completamente diferente de acuerdo a tu energía. Y es el dejar esa expresión. Nuevamente, vamos al lenguaje del cuerpo. Cómo el cuerpo se quiere mover en ese momento, cómo el cuerpo quiere expresarse en ese momento. Y aquí llevándolo, digamos, de nuevo como a la salud y a la Ayurveda, en el Ayurveda hay una frase que a mí siempre se me ha quedado y es: no hay nada más desequilibrante para tu sistema que ser algo que tú no eres. Entonces tú al entrar, y que es algo que yo veo mucho hoy en día y creo genuinamente que tenemos esta idea de lo que significa la feminidad y el movimiento feminista y cómo tiene que ser, y es ponerte a ti otra vez en un cuadrado. Y eso ya para tu sistema es desregulante. ¿Por qué? Porque es fácil. Es fácil decir, ser femenina es actuar de esta forma. Porque ¿cuál es el opuesto? Es estar presente contigo misma, con cómo tu energía se quiere mover en ese momento. Y ese es un camino que no practicamos. Qué locura de retos que nos planteas. ¿Qué está siendo un reto para ti en este momento? ¿Qué está siendo un reto para mí en este momento? El integrar esa otra Isabela que durante tanto tiempo fue tan asertiva, tan empujadora, tan hacer, con esta nueva Isabela y la suavidad. Ahorita estoy encontrando tanta dicha y tanto gozo en el disfrutar de mi experiencia tal y como es, que a veces sí me cuestiono y digo, ¿dónde está esta otra parte que fue ahí durante tanto tiempo? Que, a ver, aquí entre paréntesis, yo siento que fui de esa forma, sí, porque mi naturaleza sí es bastante de fuego y le gusta hacer cosas, y me río porque digo, yo sí nací con un ají en el poto. O sea, me levanto a las 5 de la mañana y me encanta hacer cosas. Ya, nací con un ají en el poto. ¿Cómo le integro a esa Isabela que tiene un ají en el poto, que ahorita está absolutamente dichosa en este mar de solo estar y disfrutar y presenciar? Aún no encuentro esa puerta, pero sí creo que la respuesta va por redefinir qué significa ser asertiva y qué significa ser y desde dónde hago. Qué lindo camino de exploración. Se abren un montón de puertas filosóficas también, ¿no? Sí. Ahí. Desde hacer o no hacer, en una sociedad donde queremos hacer. Y no nos damos pausa para no hacer nada. O ser, y no nos damos espacio para no ser nada. Pero creo que nos has dado un montón de
de lucecitas. Y nos has abierto como puertas con este episodio para decir, bueno, el cuerpo nos puede dar una guía. Sí, sentirnos como dentro de nuestro cuerpo y incorporarnos a nosotros mismos y que eso mande para el bienestar, ¿no? Yo te quiero agradecer un montón por este tiempo tan profundo. Quisiera para terminar también que nos cuentes si es que alguien siente el llamado y necesita de tus servicios, quisiera una asesoría, quisiera conocer más de tu trabajo, ¿dónde te pueden encontrar? Sí, contarles un poco de cómo se ve una asesoría y qué es lo que hacemos. Básicamente entran a consulta y es un espacio de 1 hora donde escuchamos al cuerpo y escuchamos la historia que nos está contando. Y también si tienen condiciones un poco más complejas que requieren exámenes clínicos, también integramos esa parte. Y durante 1 hora básicamente descubrimos qué es lo que le está pasando al cuerpo, tanto internamente como contextual, y desarrollamos en conjunto, voy a usar la palabra protocolo, porque sí es un protocolo, de herramientas a nivel de alimentación, estilo de vida, plantas medicinales o suplementos que necesiten, con las bases de brindar seguridad a su cuerpo y que éste se regule a sí mismo. Si esto es algo que les resuena, les interesa, me pueden encontrar en Instagram, donde no estoy activa en Instagram porque dejé de usar redes sociales hace 1 año, pero es como una página web y ahí pueden ver mi filosofía, cómo pienso y lo que veo. Y ahí sí hay un link donde pueden escribirme al WhatsApp y ahí podemos conversar un poquito más a profundidad. Y mi Instagram es i_mascaró. Súper. Y bueno, a las personas que nos escuchan, con Isabela habíamos preparado toda una mesa con plantas. Tenemos aquí una valeriana andina, la motherwort, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? ¿Cuál era el nombre científico? La Noros cardíaca. Ajá, esa de la motherwort. La milenrama, una hermosa amapola, una equinacia, romero y un montón de otras sorpresas que cosechamos de la huerta de Isabela, porque teníamos ganas de que este episodio sea como una exploración sensorial de estas plantas y para qué nos pueden servir. Pero llevamos 1 hora y media. Y entonces, si es que quisieran esta segunda sesión, avísennos. Tenemos como muchas ganas de compartir esa parte también, como más específica de las plantas. Échenos un mensajito ahí en Radio Semilla y cuéntenos qué les parecería para hacer realidad y compartir todas estas maravillas también más verbales, más puntuales, como ya más prácticas y objetivas. Ahora nos fuimos más por la filosofía. Y bueno, como siempre, agradecerles por acompañarnos. Nos sentimos como muy contentos de tener una comunidad como ustedes, muy inspirados también con sus comentarios, con sus experiencias de vida. Nos anima muchísimo a seguir sosteniendo este proyecto, atravesar las olas que siempre hay. Así que déjennos saber cómo están, en qué les influyó este episodio, los anteriores, y sigamos nutriéndonos juntos. Hasta la próxima semana.